Buenos días, mis queridas maestrantes. El día de hoy quiero invitarlas a que continuemos con el foro que estamos realizando. He recibido cada uno de sus resúmenes que han realizado de cada capítulo que se le ha sido asignado. Hoy yo les quería hacer un consolidado de todos los aportes que han realizado y de las lecturas que tenían. Y también pedirles que cada una, lo van a ver el día de hoy, puedan completar los aportes. En ese sentido, como en cada foro, cada integrante tiene un tema distinto que, que debería de hacer su resumen, entonces las otras integrantes que no tenían ese tema deben de dar su opinión respecto al aporte que la compañera ha realizado. En ese sentido, cada persona debe de tener por lo menos 6 o 5 aportes más de los que, 6 comentarios más de los que se haya, aparte de su resumen. Entonces, cada integrante de foro deberá comentar a su vez el resumen o de acuerdo también a su tema, el resumen que haya realizado otra compañera. Las lecturas que ustedes estuvieron realizando en semanas atrás tenían relación con las políticas públicas y con los actores que se ven en las políticas públicas, ¿sí? Estos actores, como cada uno de ustedes han visto, son diversos. Cada una ha visto un actor o un grupo de actores que ha sido distinto. También los documentos hacían referencia a las características que tienen las políticas públicas. En ese sentido, se hablaba de que las políticas públicas deberían de caracterizarse por su estabilidad, deberían de caracterizarse por su adaptabilidad, por su coherencia y coordinación, deberían de tener una calidad en la implementación y en la efectiva aplicación de los problemas que se hayan identificado, y también deberían de tener un enfoque hacia el interés público, ¿sí? Esto lógicamente no quitaba de que las políticas públicas también deben de ser eficaces, deben de ser eficientes, ¿sí? Para poder ver los resultados que se aplican en ellas. Los documentos también enfocaban un poquito hacia el alcance que deben tener las políticas, y ese alcance pues está regido por diversos factores. Esos factores tienen que ver con el régimen político, si es presidencialista, si es parlamentario, tienen que ver con el Estado en sí, si es un Estado centralizado, si es un Estado descentralizado. También tienen que ver con el sistema electoral que exista en cada país, si es un sistema electoral mayoritario o si es un sistema electoral que es proporcional, como sucede en los regímenes parlamentarios, y también tienen que ver con el sistema de partidos políticos, ¿sí? Si existen muchos partidos políticos, si existen pocos partidos políticos, y en ese sentido también los documentos hablan de si los partidos políticos son fuertes o son débiles, ¿sí? Cuando ya se va al campo de los actores, pues hablan de diversos actores políticos. Estamos hablando de actores como los presidentes, que son actores fundamentales y son actores que deciden muchas cosas, y dependiendo del poder que tenga el presidente, asimismo nos vamos a encontrar con democracias que son débiles o con democracias que son fuertes, con democracias que son participativas o con democracias que son menos participativas, ¿sí? Otros actores de los cuales se mencionan, pues está el gabinete, está la propia sociedad civil, está el órgano, el sector judicial, están también los legisladores, están los burócratas, y cuando habla de los burócratas, pues se hace básicamente referencia a aquellos que son funcionarios públicos, y ahí también pues se hace alusión a cómo esos funcionarios públicos pueden ejercer adecuadamente o no pueden ejercer
adecuadamente la función, dependiendo de cómo son también elegidos y cómo son seleccionados esos funcionarios públicos, ¿sí? Otros grupos de los que se hablan, pues están los sindicatos, ¿verdad? Ahí los medios de comunicación, está la academia, está el sector privado, ¿no? La empresa, cómo se vincula y cuáles son esas relaciones y roles que se pueden tener, ¿sí? Los documentos también nos hablan de cómo interactúan esos actores, de qué manera esos actores pueden permitir que se atienda a ese interés general o cómo pueden llevar a que solamente se vea el interés particular de esos actores, ¿sí? Nos habla, entre otras cosas, de los diferentes escenarios también en los cuales se pueden definir las políticas públicas, como pueden ser escenarios formales, también hay escenarios que son informales. Uno de ellos, en este último caso de los escenarios informales, pues estamos hablando de la calle, por ejemplo, cuando la gente sale a manifestar por alguna decisión que el gobierno ha tomado y que no está de acuerdo con ello. Y yo creo que aquí en Guatemala pues tenemos muchos ejemplos recientes al respecto, ¿sí? También nos hablan los documentos de cómo se comportan estos actores, ¿sí? ¿Cuál es de qué depende que estos actores se comporten de una u otra forma? Y en ese sentido nos hablan de sus funciones, nos hablan de los incentivos que pueden tener, pero también nos hablan de las restricciones que pueden existir, ¿sí? Los capítulos en general van detallando entonces cuáles son esos roles que tienen cada uno de estos actores y también nos hablan de ejemplos concretos de cómo está la situación en América Latina. Nos refiere a ejemplos concretos. Hay grupos que ya tenían ejemplos concretos, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, se refieren al caso de Argentina también, cómo los diferentes gobiernos en cada uno de estos países, con sistemas también diferentes, cómo dan la respuesta a la población frente a las problemáticas que tienen, cómo se están organizando, cuáles son esos límites, cuáles son esas restricciones que se tienen y cuáles son las funciones que hay en cada uno de ellos. En algunos de ustedes, en algunos capítulos que leyeron, encontramos también muchos gráficos que muestran cuáles son las tendencias en la región, en América Latina, en Centroamérica, y en donde las democracias, como les decía antes, pues podemos encontrar que son más débiles o que son unas democracias más fuertes, ¿sí? En ese sentido, entonces, vamos a enviar una serie de preguntas para profundizar un poquito más en el tema, ¿sí? Y estas preguntas pues tienen que ver precisamente con lo con lo que les estoy hablando, para que se profundice un poquito más, ¿sí? ¿Cuál es el rol de esos actores? ¿Cuál fue el rol que ustedes encontraron en sus lecturas de los actores? ¿Qué actores fueron los que encontraron cada una? Cada grupo tiene un capítulo que se refiere a actores que son distintos y es importante que esos actores los conozcamos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué actores habían? ¿Cuáles son los roles que tienen estos actores? ¿Cuáles son las tendencias que nos encontramos en Latinoamérica y en particular en Centroamérica? ¿Cómo se interrelacionan esos actores y cuáles son los actores que encontramos aquí en Guatemala? ¿Sí? Con estas preguntas yo les quiero pedir que ustedes retroalimenten el foro, retroalimenten su participación y retroalimenten su lectura. Recuerden que los foros son individuales y aunque las lecturas se han realizado de manera grupal, es de forma individual que se debe de contestar. Ustedes previamente pueden contarse como grupo y decir, bueno, cuáles fueron los actores que vimos aquí y cuáles fueron esos roles que nosotros encontramos. Cuáles eran las características también que tienen estos actores. Y si ya lo llevamos a un plano de lo que es la ejecución de la política, de los sistemas políticos,
en cuáles ustedes consideran, en qué países ustedes consideran que se tiene o que se cuenta con un mejor sistema político, ¿sí? En Latinoamérica, en Centroamérica, cuáles son aquellos que están más fuertes, cuáles son aquellos que están más débiles, ¿sí? Ah, me gustaría asimismo que el grupo que tiene el capítulo 3 del primer libro, el cual hablaba de los partidos políticos y la política. En el capítulo 3 se hace énfasis en actores que son muy específicos, que son los partidos políticos, la legislatura y los presidentes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un gráfico que es muy interesante, es sobre el gráfico 3.1, ustedes lo van a poder identificar. Entonces, me gustaría que también compartiera, ¿verdad? Respecto a Guatemala, ¿qué país o qué países, o sea, qué refleja ese gráfico, perdón, qué refleja ese gráfico respecto a Guatemala, el gráfico 3.1, ¿sí? ¿Qué país o qué países consideran que están mejor posicionados respecto a las variables que ahí se presentan en ese gráfico? ¿Sí? Entonces, que lo puedan comentar, pues para también a retroalimentar el foro, pues de una manera mucho más específica, ¿sí? Am, En lo que se refiere al capítulo 4, que nos habla del gabinete, de la burocracia y de los gobiernos subnacionales, también me gustaría que los equipos, los grupos, el grupo que tuvo este tema, que tuvo el capítulo 4, pues también pueda comentar esos gobiernos subnacionales o esas alcaldías, que sería el equivalente aquí en Guatemala, cómo están configuradas, o sea, qué relaciones ustedes hacen entre el texto y la situación que ya se ve a nivel local. Podemos hacer un paralelo. El texto hace énfasis en ver cómo desde lo local se puede incidir en lo nacional. Entonces, desde cada municipio en el que cada uno está, o viendo la situación en Guatemala, de qué manera se puede incidir desde lo local en lo nacional, ¿sí? Y el texto pues nos da también varios elementos, ¿sí? Que podemos tener en cuenta para poder comentar, ¿sí? Am, Luego teníamos también el siguiente grupo, habla un poco de los actores de la sociedad civil. Y en los actores de la sociedad civil, pues estamos hablando de las empresas, medios de comunicación, sindicatos, movimientos sociales, la propia academia. Entonces, ¿cómo es la participación de estos actores? ¿Qué es lo que plantea el autor, ¿verdad? Respecto a cómo están organizados, respecto a qué tipo de formas son las que existen, cómo lo hacen, esas cosas, ¿sí? ¿Cuáles son esos nuevos actores del conocimiento de los cuales habla el texto, ¿sí? Estos elementos son los que me gustaría que dentro del foro cada uno, de acuerdo a su tema, opinase, ¿sí? Y en el caso de quienes tuvieron ejemplos específicos, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, como el caso de Argentina, entonces también en función de lo que dicen sus compañeras, también comenten cuáles son esos actores que se ven en estos países en particular. ¿Y cuáles son estos cambios? En el caso de Colombia, perfectamente, es algo que me toca, ya lo saben. En el caso de Colombia, pues ese cambio, por ejemplo, que se hizo a finales de los 80 respecto a ese cambio de constitución que se hizo, qué fue lo que lo motivó, cuál fue ese cambio que se hizo en los actores y en la forma de participar, en la forma en que también los legisladores, los presidentes, tenían también limitadas o restringidas sus funciones.
En el caso de Chile también es importante ver cuáles son esos mecanismos que se tienen para que los actores puedan participar. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que este video les sirva para que ustedes puedan mejorar la calidad de la participación del foro en el cual estamos durante esta semana. Y recuerden que el foro va a estar disponible debido a esos contratiempos que tuvimos el día de ayer. Va a estar disponible hasta el día miércoles. Entonces pueden entrar al foro en cualquier momento, pueden participar y tengan muy en cuenta y muy presente tanto lo que han leído como la propia realidad en la que nos desenvolvemos cada día, la local y la nacional. Y yo creo que estos días tenemos pues mucho para hablar y mucho para aportar. Deseo que tengan una excelente semana. Estén pendientes, el día jueves vamos a subir el nuevo material para la siguiente semana. No lo estoy haciendo hoy lunes porque están en ese proceso del foro, pero el día jueves van a tener entonces el nuevo material para que ya empiecen a trabajar la siguiente semana. Muchas gracias, que tengan un bendecido día y éxitos en este foro. Espero que lo disfruten. Dudas, preguntas, ya saben que hay un foro de dudas para que ustedes lo puedan plasmar ahí la duda que tengan. Y ya en la tarde pues yo estaré viendo los aportes que ustedes durante el día están realizando y haciendo pues la retroalimentación o la aclaración de cosas que a lo mejor hayan planteado y que sea necesario ampliar o aclarar. Muchísimas gracias y que tengan un bendecido día. Que estén muy bien.